Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Cortés y hoy quiero platicarte sobre algo que vi durante la semana en redes sociales. Me encontré con una nota que decía que en Nuevo León, en específico en esta entidad, se ha presentado un 12% de incremento en la tasa de suicidios en comparación con el primer semestre del año pasado, que fue el 2019. Durante la nota en la redacción lo atribuye a, bueno, la pandemia que estamos pasando actualmente, las circunstancias, nuestro contexto, pero sobre todo en su investigación se basa que está asociado a una causal por depresión en la mayoría de los casos. Hablaba de que hoy en día, bueno, en este resultado, pues se presentaron más de 168 suicidios, lo cual es una tasa muy alta en comparación con el año pasado. Y bueno, hoy quiero platicarles un poquito sobre los tipos de depresión y algunas características que nos pueden ayudar a identificarla con la intención de poder prevenirlas, ya sea en nosotros, ir y buscar algo de ayuda o en la gente que está a nuestro alrededor, de alguna manera poderlas orientar para acudir con algún profesional y pueda acceder a esta atención que probablemente pueda necesitar en algún momento. Bien, de entrada, pues como sabrán, la depresión se caracteriza por muchos factores, muchas cualidades que tiene, pero yo creo que socialmente hemos estado muy familiarizados y muy expuestos a algunas de estas características. De entrada, pues que se eh, presenta o con algún índice muy grande de depresión, de tristeza, perdón, de pérdida de interés, de sentimientos de culpa, de baja autoestima, de algún trastorno en el sueño, tanto dormir mucho como dormir poco, el padecer insomnio, el ir recortado el sueño, en un cansancio excesivo y muchas de las veces sin motivo aparente, la pérdida les decía, de motivación sobre cosas siquiera que antes eran muy motivantes, muy estimulantes, muy importantes para la vida diaria, la falta de concentración, bajo rendimiento laboral o estudiantil. En algunos de los casos, que esto es importante, en los adolescentes o niños no es común o más bien lo común es que se presente de una forma de, de irritable, ¿no? De no solamente como verbalizar una tristeza, sino como de enojo, sino como de actitudes un poco por ahí desproporcionadas y polarizadas en relación a la tristeza, ¿no? Yo creo que es importante ir cubriendo estas características para irlas teniendo en cuenta, aun y que eh, por sí solas no son determinantes para considerar una depresión como tal, sino lo importante es ir y acudir con un experto. Les voy a ser sinceros, una de las causas por las cuales no se atienden en México estas sintomatologías o estos trastornos, una es, aunque ya existe el acceso a la facilitación del medicamento, es el acceso monetario para cubrir estos medicamentos, como los malos diagnósticos, la mala intervención profesional, son dos de los motivos que muchas de las veces desencadenan que no se les dé un tratamiento a estas circunstancias. Como saben, en la mayoría de los casos o en algunos de los casos, pues la depresión puede llevar como fin último el suicidio, y yo creo que sí podríamos ir promoviendo la prevención, ya que al año se dan 800,000 suicidios, casos, casos de depresión en el mundo. México ocupa dentro de sus padecimientos incapacitantes eh, el primer lugar en mujeres y el noveno en hombres, y se suele presentar en los rangos de edad entre personas de 15 y 29 años. Eh, en el mundo se estima que hay
30 millones de personas deprimidas actualmente, entonces es un número muy, muy alto, aún y que puede tener causas muy puntuales como el duelo por la muerte de un ser querido, de alguien en nuestra vida. También se puede dar por desempleo, por alguna circunstancia específica en la vida, como también por un orden fisiológico el que esto se pueda dar, ¿no? Entonces, yo creo que aún así uno de los errores más comunes que solemos tener respecto a este tema es ver solamente una depresión y que entonces eh, desde este punto, desde esta perspectiva, puede ir siendo muy confusa al momento de poderla identificar y de no contemplar o contemplar muchísimos o pocos factores. Además de estas características hay otros elementos importantes como el periodo de duración de cada uno de estos episodios, la frecuencia con la que aparecen, la forma, la autopercepción, sí, muchísimas cosas que un profesional bien preparado tiene que tener en cuenta para poder hacer un uso correcto de este diagnóstico y recordar sobre todo que el diagnóstico va enfocado a poder brindar como herramienta la intervención más adecuada a esa persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tenemos dentro de los tipos de depresión un episodio depresivo. Muchas personas lo pueden haber presentado en algún momento y tiene regularmente una duración constante de 2 semanas, ¿no? Ese es al menos uno de esos criterios en cuanto al tiempo para ser considerado como tal. Hay otros episodios, siquiera igual de episodios, pero depresivos recurrentes, en donde la frecuencia es mayor, la duración es un poco más prolongada. Además, así, dentro de otro de los tipos que también no vamos a entrar tan a fondo para no confundirnos, sino para ir abriendo un panorama en el que existen distintas formas en las que se puede presentar, ¿no? Les decía, en muchos de estos casos, en los adolescentes, en los niños, puede darse de una forma diferente, pero sí hay elementos que hay que tomar en cuenta para irlos considerando como tal, como indicadores o señales de que algo está pasando en ese momento con esa persona. La distimia también es otro tipo de depresión, un poco más compleja, un poco más complicada, un poco más contemplando otros elementos. La duración es un poco más larga, a veces puede tener una duración de 2 años, en donde pues esto se vuelve incapacitante muchas de las veces, donde se pierde completamente a veces el trabajo, el estudio, la capacidad y genera además conflictos con el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que también es importante el que considerar que nos es difícil poder entender el comportamiento o la actitud de alguien más, ya que esto no suele ser de forma voluntaria, ¿no? Muchas de las veces ya hay un desequilibrio bioquímico o algún cambio fisiológico donde se sostiene también estos episodios o estos trastornos depresivos en específico, ¿no? También como tenemos la depresión bipolar, o sea, donde hay episodios depresivos como tal y maníacos, en donde el estado de ánimo es prácticamente eufórico y muchas de las veces esto genera confusión al no poder identificar siquiera un punto medio en donde muchas de las veces alguno de nosotros habrá dicho, oye, pero pues si hace rato estaba muy bien y hoy está que ni se aguanta. Entonces hay muchas características. Yo creo que también otro de los puntos a considerar dentro de estos criterios es el abuso de sustancias. Eso también es un catalizador para siquiera personas que son propensas a padecer de depresión por las circunstancias, por su historia de vida, por su estado mental, también pueden ser un factor influyente muy importante. Además de esta depresión, de este tipo de depresiones, pues también está la depresión atípica, ¿no? Que, como les decía, hay como ciertas características muy importantes, muy
populares, si lo quieren ver de esta manera, pero también los que la presentan de una forma completamente contraria, siquiera si en la depresión común que nosotros solemos asociar está presente la pérdida de apetito y la falta de sueño, bueno, en esta atípica es completamente lo contrario. El apetito y la ingesta de alimento se ve incrementada y además el sueño es doblemente, pues sí, se multiplica la presencia del sueño y del dormir, por lo que se tienen episodios más largos para ello. Otro de los tipos de depresión que hoy vamos a ver, y aún y que son muchísimos los que se han ido clasificando a lo largo del tiempo, es el trastorno afectivo estacional, donde en algún periodo del año muy específico se suelen dar estos episodios y a veces el más común puede ser en Navidad, en épocas invernales, que ahí en el otro de los videos también les explicamos un poquito qué es su relación siquiera con el medio ambiente, con la licenciada Aletia. Entonces, estos son solamente algunos de los ejemplos de tipos de depresión que existen para ir visualizando que hay muchísimos factores, que hay muchísimas formas que no se presentan únicamente de una sola forma, que son muchas opciones y muchos elementos a considerar que un profesional tiene que tener en cuenta para poder determinar que se está padeciendo bajo este trastorno y sobre todo encontrar la manera, por otro lado, de trabajo. Por otro lado, en nosotros familiarizarnos en público, en común, para ir identificándola y tener las bases para solicitar ayuda en el momento adecuado. Creo que todavía podemos prevenir y que si esto se ha ido incrementando mucho ha sido porque no hemos contado con las herramientas adecuadas. Entonces, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestra página de Facebook, síganos también en Instagram y bueno, espero vernos en otro video dentro de nuestro canal.